Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas, de vuelta del 18, ya estamos súper repuestas. Quiero saludarlas a quienes nos ven a través de el canal UChile TV, por cable, por la radio, por YouTube, por las redes sociales, y a quienes no nos ven también los saludamos. Hoy día estoy con una nueva acompañante, ella es Francisca Castillo. Bienvenida, Francisco. Es un tremendo gusto tenerte aquí. No, gracias a usted por invitarme. Espero estar a la altura de las ausentes. O sea, es súper alta, sí. Pero no nos cabe duda. Mis queridas compañeras traidoras ambas, justo coincidió que tenían responsabilidades profesionales, así que por esta vez pasan, pero les mandan muchos cariños. Ni siquiera me van a ver, así que... Bueno. Francisca, tú me consuelas. Sí, pero no por eso va a ser un peor programa, sobre todo después de esta vuelta del 18 que vino sobrecargada además. Hay cantidad de noticias y la Fran es despeinada también. Así. Sí, soy media descabellada. Sí, así que es de las nuestras. Oye, vamos a conversar hoy día, por supuesto, acerca de las nuevas dimensiones que ha tenido el caso Hermosilla, los millones de Marcela Cubillos, las acusaciones constitucionales contra miembros de la Corte Suprema, la inminente salida del general Yáñez, la aprobación de la ley de cumplimiento tributario, y además tenemos una gran invitada que nos va a ayudar a repasar el panorama internacional, la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, el conflicto en Medio Oriente. Ella es Paula Cortés. Así que, sin más preámbulos, nos vamos a los millones de Marcela Cubillos. Ha estado complejo para ella. La última novedad en relación a esto, bueno, la Fiscalía abrió una investigación, tú sabes, Francisca, a petición de los diputados Manucheri y Chicardini, por incluso los delitos que imputa la querella, sí. no la Fiscalía: corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contrato simulado. Tiene harto cargo que enfrentar. Además, está corriendo el plazo de la Superintendencia de Educación Superior para que informe por este abultado contrato. Y también parece que se va a formar una comisión investigadora en el Congreso. El PAC, falta Contraloría. Sí. ¿No? ¿Cómo has visto tú este escándalo? Mira, para poner un poco de contexto a quienes nos están viendo y escuchando el por qué se pone el foco en Marcela Cubillos, hay que retroceder un poco al contexto de todas las filtraciones del caso Audio y cómo la Universidad San Sebastián y sus autoridades académicos, docentes y exdocentes han estado involucrados en el tema. Y todo esto surge precisamente por una publicación de este fin de semana del newsletter El Mostrador Semanal, donde Iván Weissman, donde Francisca Castillo desempeña una extraordinaria función. Mi casa, exactamente, donde Iván Weissman conversa con funcionarios de la Universidad San Sebastián y dan cuenta de este abultado sueldo de 17 millones mensuales que recibía Marcela Cubillos durante un periodo de tiempo. Ella sale a aclarar después, punto de prensa mediante, donde... arremete contra la izquierda progresista. Izquierda progre de cartón. Izquierda progre de cartón por fijarse en el tema de los sueldos, pero inevitablemente surgen un montón de preguntas en relación a lo irregular que podría proceder en todo esto. Y a partir de eso se oficia la superintendencia, se abren las comisiones investigadoras en el Congreso, se anuncian por lo menos, ahora se abre esta investigación en Fiscalía, pero todo enmarcado
en el rol de la Universidad de Sebastián en medio de las irregularidades del caso Audio y las autoridades que están involucradas de por medio. Así que es un panorama complejo con diferentes aristas que se van a ir despejando poco a poco. Una de esas aristas y que podríamos conversar son un poco las credenciales de Marcela Cubillas, que ella salió a defender este martes, justificando en el fondo el sueldo que habría recibido desde este contrato por 20 horas, que para el mundo académico ha sido bastante impactante. Uno ha reporteado y ha conversado con varios académicos desde el día de ayer, están todos bien consternados porque este monto millonario es completamente irrisorio para la realidad de los académicos de este país y para una docente que no cuenta con posgrado. Que ese otro antecedente importante, porque el escalafón de los académicos, como sabemos, depende mucho de los posgrados que tienen encima, máster y doctorado. Marcela Cubillos no cuenta con ninguno de ellos. Ni publicaciones, ni citaciones académicas, ni paper alguno. Sí. Sí, yo creo que tú apuntas a un aspecto que es bien relevante, porque el tema de los sueldos onerosos, uno pensaría a priori en la dimensión simbólica de este lío, porque hay una dimensión simbólica y una jurídica, que no es menor. Pero en la simbólica, claro, uno dice a la gente que está en su casa, que le cuesta llegar a fin de mes, un sueldo de 17 millones, la irrita. Pero son las personas... la mayor parte de Chile, por cierto, pero probablemente no el electorado de ella, que es Las Condes, una de las comunas más privilegiadas de Chile. Entonces ella podría apostar a, bueno, en ese nivel más bien es respetable a la consideración ciudadana que yo gane tanta plata porque me la merezco, que fue un poco esta actitud con la que enfrentó a la prensa en su primer día. No deja de ser meritorio que la haya enfrentado, ¿eh? Recordemos que Andrés Chadwick no lo ha hecho. Sí. Pero claro, se echó encima también a una élite importante de este país que tiene derechas e izquierdas, y que es el mundo intelectual y el mundo de la academia, porque son personas que se esfuerzan mucho para llegar a donde están, No son es personas fácil. que estudian mucho. Sí. Estuve consultando un doctorado en las universidades, entre las 10 universidades más importantes del mundo, ranking 10, que digamos, significa 5 años de quemarse las pestañas. Vuelven como PhD y máximo 3 millones en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica. La Universidad de San Sebastián no existe en el ranking, o sea, desde el punto de vista de la calidad académica no resiste mucho análisis. La rectora de nuestra universidad gana 11 millones de pesos y tiene una cantidad de citaciones, publicaciones, papers, posgrados, postdoctorados. Sí. O sea, no hay comparación. Entonces, y además la manera en que ella encara esta brutalidad de millones es, bueno, que se cree la izquierda progre de cartón que va a venir a financiar o a decidir cuáles son los sueldos que nosotros... A ellos fijar los sueldos del mundo privado. Claro, como que se creen. Entonces, además yo pago mis impuestos, como si cumplir con la ley y no robarle plata al Estado fuera un mérito. Pero claro, ¿sabes qué? Yo me acordé mucho de esta seguidilla de declaraciones desafortunadas poco antes del estallido social, durante el primer año o segundo año del gobierno de Sebastián Piñera, en que el ministro de Salud decía que a la gente le gusta ir temprano a los consultorios porque aprovecha de copuchar, o el ministro de Hacienda decía que había que aprovechar de comprar flores porque el IPC subía los alimentos, pero las flores estaban muy baratas, o la ministra de Transporte decía que se podía uno levantar más temprano para agarrar el precio de horario valle del metro, así que no era tan complicado que subiera la tarifa. Las declaraciones de ella misma cuando fue ministra de Educación y enfrentó el paro de profesores también salieron a colación por las redes sociales rápidamente cuando decía horas no trabajadas, horas no pagadas. Claro. En el fondo. Y ahí entramos en la dimensión legal, ¿eh? Porque ella, según el contrato, tiene 22 horas. La jornada de trabajo de cualquier trabajador de Chile es de 45 horas. Ha bajado gracias al proyecto, a la ley de 40 horas que es progresiva, etcétera, pero claramente 17 millones no se compadece ni siquiera con la escala de sueldos académicos de la propia Universidad de San Sebastián. Por lo tanto, es muy probable que estemos frente a un contrato simulado, con fines de financiamiento ilegal de la política. O sea, la Universidad de San Sebastián, que además, como tú bien dices, concentra a buena parte fíjate que son 13 ex
funcionarios de primer nivel del gobierno de Piñera que trabajan en la Universidad de San Sebastián. Y 30 considerando personas del mundo de la derecha de primer nivel, digamos. Entonces, y estos sueldos... No hay lugar a duda de que son abultados por algo. Y la presunción de financiamiento ilegal de la política con un contrato simulado por 22 horas que además no se trabajan, porque ella lo ha admitido, ¿no? La mitad de sus horas las desempeñaban sus profesores asociados, auxiliares, ayudantes, no sé cómo le llamará. Y el tema de los recursos públicos, o sea, esto de exhortar a la ciudadanía a que entienda la diferencia entre los recursos del Estado y una universidad privada, como si la universidad privada fuera una empresa, ¿no? Una transnacional en la que ella se desempeña como CEO. Es un error conceptual, un error de política pública y un error respecto de, una pretensión de desconocer la norma que regula a las universidades públicas y privadas. Son instituciones sin fines de lucro, obligadas a no retirar utilidades porque no pueden tener fines de lucro y además que utilizan recursos públicos a través de la gratuidad. Por una parte, en el caso de otras universidades, la San Sebastián no está adscrita al sistema de gratuidad, pero el crédito con aval del Estado le proporciona, entre el crédito con aval del Estado, las becas, los proyectos concursables con financiamiento público, la Universidad de San Sebastián más o menos recibe el 45% del total de sus ingresos. Entonces, sí, aquí 45,5% exactamente al día de hoy, por aspectos de fondos públicos, tal como... Claro, del total de sus ingresos, o sea, casi la mitad de su financiamiento viene del Estado. Entonces, esta pretensión de, bueno, estas plata privadas así que no se metan, además de prepotente, de mal gusto, es ilegal. Sí. Bueno, y tenemos la lista de las credenciales académicas de Marcela Cubillos, que esto corre por una investigación que está haciendo la superintendencia, la comisión investigadora, y tenemos la lista política, porque una de las cosas que se ha señalado y que era parte también de esta publicación del fin de semana es que está este manto de opacidad sobre la Universidad de San Sebastián por ser una especie de caja pagadora para los políticos que están circulando cuando los gobiernos de derecha se acaban. Y lo ha dicho la misma diputada Jimena Sandón en la entrevista entre ayer y hoy día. Es algo que queda a la vista cuando uno ve el listado de docentes que eran exfuncionarios de gobierno. Entonces, claro, eso es otro punto a analizar. Y una de las cosas, hoy día yo conversaba con un par de académicos que decían, sería bueno que el rector de la San Sebastián, por más que haya esta política de hermetismo que hay ahora para tratar de salir menos salpicado de lo que están siendo a propósito del caso Audio, sería bueno que salieran a defender el proyecto educativo. A propósito de lo que está pasando, ¿no? Porque recordemos que hay más docentes, hay estudiantes que están siendo observadores de todo esto y un proyecto educativo de por medio que merece ser defendido si así vale la pena y así lo consideran sus autoridades. Así que vamos a ver si es que los próximos días sale el rector de la San Sebastián a decir algo al respecto y cómo también desde la coalición de oposición de derecha dan cuenta de esta situación, así como lo ha hecho la diputada Sandón y con la arista Chadwick de por medio, que ya son varios los parlamentarios que han señalado que sí, que es necesario que salga a dar explicación. Chadwick es además el presidente de esa universidad. Por lo mismo. Claro, hay que aclarar que Marcela Cubillos no tiene nada que ver con el caso de Hermosilla. No. Sí. Ella se ve salpicada porque está en la universidad, porque trabajó en la Universidad de San Sebastián y porque aparece, gracias a este acierto del mostrador de Iván Weinstein, esta brutalidad de ingreso, que ella lo reconoce como muy buen sueldo. Para ella es un muy buen sueldo. Sí. Para el común de los chilenos es una brutalidad, una desproporción. Sobre todo porque ella es una política que aspira a dirigir una municipalidad, a ser la primera ventana del Estado con la comunidad. Ella no aspira a ser CEO de una transnacional del retail, por ejemplo, ¿no? Donde efectivamente esos pueden ser los niveles salariales, incluso más. Pero en el servicio público se sirve, ¿no? Se va a servir, no a servirse. Y yo creo que tú apuntas a un ámbito que es bien importante, que es el académico y que es el sistema de la educación superior. O sea, porque esto desnuda
Otro tema del campo público que se viene el debate sobre el cambio del crédito con aval del Estado. Ajá. Se postergó para esperar a que entre la ley de presupuesto, vamos a hablar de eso, pero eso da cuenta de cómo muchas universidades privadas reciben recursos públicos a través de la gratuidad, por ejemplo, que como ninguna parte del mundo se financia gratuidad en universidades privadas. En general es un sistema para estudiantes de universidades del Estado. Aquí fue una de las concesiones que se tuvo que dar para cuando se legisló la reforma de la educación superior. Pero además el sistema de financiamiento que tiene apremiadas y acogotadas a las universidades del Estado, con un financiamiento basal, que es el que les entrega el Estado como por ley, además de todas del financiamiento por concursos, por becas, por crédito con aval del Estado. Entonces, abre un debate que para la derecha tampoco es muy cómodo y que es el mundo de la educación superior privada, que además se ha convertido en una verdadera fábrica de profesionales jóvenes precarizados que salen endeudados casi al nivel de la compra de una casa propia, porque eso vale una carrera, y con los recargos y los intereses de la banca otro tanto, y la Universidad de San Sebastián tiene el foco, tiene un 70% de alumnos con CAE. Ujú. O sea, son estudiantes del mundo que provienen del mundo popular, que provienen de los primeros quintiles. Entonces, Y eso además, lo hace doblemente triste. además, si apuntamos a todo el debate que se va a abrir pronto, tal como dice, porque el anuncio, el ingreso del proyecto que cambia el modelo de financiamiento de la educación superior, que elimina el crédito con aval del Estado, quedaría para octubre, según no han señalado fecha desde el gobierno por ahora, iba a ser la cadena nacional el domingo pasado, eso finalmente se truncó. Vamos a ver qué fecha eligen para comunicar esto, pero claro, hay un debate muy complejo, no solamente por la implicancia para los alumnos y las alumnas, sino que también por la cantidad de millones de dólares, 6.000 millones de dólares ha desembolsado el fisco por efectos del CAE, por la recompra de los créditos además. En fin, hay una cadena de cuestiones bien complejas que se van a entrar a debatir a propósito de las modificaciones del sistema de financiamiento y todo esto que envuelve el caso del sueldo de Marcela Cubillos nos apunta a eso también. Entonces, no es algo tan superficial, no es solamente un sueldo abultado, sino que apunta a cuestiones más de fondo que es necesario debatir en este contexto. De política pública. Claro. Y un último dato en relación a ese plano del debate, y es que hace unos días, durante el fin de semana largo del 18, en el diario En la Tercera salió publicado un informe de el destino de las donaciones de las principales empresas, de los principales grupos económicos a distintas casas de estudio. Y el 60% de los aportes privados se concentra en las universidades de los Andes y la Católica, o sea, universidades conservadoras, universidades del mundo de la derecha. No estoy diciendo que sean malas universidades, de hecho son bastante buenas, la Católica ni hablar y la Universidad de los Andes también, pero son universidades ideológicas. Entonces, así como tenemos una concentración económica en Chile por la concentración del ingreso, de la riqueza en un sector de grupos económicos que además compiten muy poco, también tenemos una concentración ideológica de universidades, medios de comunicación que reciben los grandes recursos para financiarse de ese mismo mundo. No hay ningún problema en que existan medios de comunicación y universidades con determinada tendencia ideológica. El problema es que no hay otras. Entonces, cuando no hay pluralismo... el gran debate de los medios de comunicación. Exactamente. Y cuando los fondos del gran empresariado se concentran en un determinado sector, ahí se produce el problema. Oye, déjame agregar un punto como anexo que tiene que ver con el relato de Marcela Cubillo a propósito del por qué salió a dar respuesta a todo esto. ¿Ya? Y claro, en el punto de prensa queda bastante en evidencia la estrategia al utilizar conceptos como que esto es culpa de la izquierda octubrista, la izquierda progre. Además salió a responder el tema de la investigación que abrió Fiscalía por la denuncia de los diputados. Yo creo, o lo que uno puede interpretar como comunicadora, evidentemente, que esto le juega a favor en su carrera por la alcaldía de Las Condes. Entonces, también va a ser interesante a ver cómo comunicacionalmente se desenvuelve a propósito de lo mismo, porque vamos a seguir teniendo noticias sobre esto a propósito de las investigaciones que se abrieron. Y estamos a cuánto de las elecciones a nada.
Entonces vamos a ver cómo termina afectando para bien o para mal su candidatura. Sí, yo creo que es una demolición de imagen, pero cuando no te queda otra, hay que articular alguna estrategia que por lo menos salve a un nicho duro. Claro. Y ese es el que tú mencionas, estoy de acuerdo contigo en eso, porque arrancó para adelante. Claro. Y sigue haciéndolo. Hoy día tuiteó contra el presidente, que a él le pagaba el Estado y no se sabía Se qué iba a agarró con el llegar. hermano, el presidente también. Anoche también, pero hoy día trató de seguir, porque además claramente el hermano del presidente no tenía por qué meterse en eso, expone al presidente de la República, él no es un ciudadano cualquiera, es el hermano del presidente y se mete en una pelea Sí. muy visceral además, pero bueno, todos los ciudadanos tienen derecho a hacerlo, pero ahora Cubillo encontró la veta de provocar al presidente. Y el presidente no pescó mucho, ¿eh? Está volviendo a Nueva York y trató de no Está en meterse otra. ahí. No quiso cometer errores que ya se han cometido, así que trató de no meterse, de haber dicho, Que ya yo creo está que suficientemente por lo mismo, hundida. queda en evidencia la estrategia, entonces caer en ese juego no va a tener mayores réditos para nadie. Claro, qué más que mejor que ponerse, que tener como detractor al presidente de la República. Claro. Eso la eleva. Oye, y en relación al mismo caso Hermosilla, hay que irse al Congreso porque Ajá. quedaron trabadas el lunes las 3 acusaciones constitucionales que han puesto a la Corte Suprema en el banquillo del Congreso. Son una contra la ministra Ángela Vivanco, otra contra la ministra Ángela Vivanco también, pero incluye al ministro Sergio Muñoz, Han funcionado. que no tiene nada que ver con el caso Hermosilla, en todo caso es por otra causal, y la tercera es en contra del ministro Jean-Pierre Matus. La primera es de la centroizquierda y DC oficialismo, la segunda es de la derecha y la tercera es de la centroizquierda, pero con parte de la DC y sigue el oficialismo para ver cómo la composición política. Y hoy día se le cayó una 4ª acusación constitucional que quería presentar La diputada Camila Flores, Sí. en contra de Mario Carroza, no encontró las firmas. Parece No. que tenía poco. Se bajaron parlamentarios y ella acusó presiones por querer proteger al ministro, así que eso no prosperó, iba a ser anunciado ingresado hoy día, pero al final no sucedió. Pero sí, se constituyeron también las comisiones revisoras de las 3 acusaciones constitucionales. La mayoría de los parlamentarios que integran estas comisiones revisoras son de oposición. Entonces ahí entra el tema del pirquineo de los votos, porque ¿qué va a pasar? La comisión, si se sesiona más rápido, se revisa más rápido, va a ser la acusación votada primero. La admisibilidad en la Cámara primero, después el Senado empieza a revisar y eso ya son jueces de los capítulos y entran a evaluar más en detalle las acusaciones. Pero claro, la estrategia o lo que se supone de la estrategia de la oposición es poder sacar primero su acusación constitucional contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, que están fusionadas, para que sea votada primero y sea tramitada más rápido. Vamos a ver cómo funciona el tema de las comisiones. Hoy día se constituyó también la comisión que revisa la acusación contra el ministro Matus y hay un periodo de tiempo donde las defensas tienen que decidir si comparecen presencial o por escrito y luego corren los plazos de días hábiles para que la comisión pueda emitir un informe negativo o positivo de acuerdo a la admisibilidad que se debata en la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a ver, lamentablemente, en este aspecto de debate más político de las acusaciones constitucionales, el tema de los votos. A ver cómo se consiguen los votos, qué va a pasar con los independientes, con los demócratas, con el Partido Republicano, que también está evaluando qué apoyar y qué no, si la acusación de la derecha o la acusación contra Vivanco del oficialismo mala DC. Vamos a entrar en ese debate más de pequeñez política, yo creo. Y a propósito de pequeñez, también es bien triste el espectáculo de correr para ser el primero que presenta la acusación y también lo del empate. ¿Eh? Esto de meter al ministro Sergio Muñoz por causales que tienen que ver con su hija y con un supuesto que en realidad denuncia la inmobiliaria a la que la hija, que es jueza, le compró 2 departamentos y que le habría dicho, mira, yo tengo el dato que me dio mi papá de que tu recurso de protección para poder salir adelante con el proyecto de este edificio no te va a resultar, así que prefiero que cambiarte estos departamentos por otro, y esto se lo habría dicho el padre, no hay un WhatsApp, no hay un audio, no hay nada. Esto es completamente distinto del peso de las pruebas que aparecen en general en el caso Hermosilla. Pero él es visto en esta como lógica binominal que tienen los parlamentarios en las designaciones como cupo de centroizquierda. Sí.
porque además es un juez que ha tenido una trayectoria de interpretación de las leyes de amnistía y prescripción más favorables a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y eso no lo hace muy querido en la oposición. Yo escuchaba ¿cuándo fue? Esta semana, el día lunes, al presidente de la UDI, al diputado Guillermo Ramírez, y le consultaban ¿por qué presentar una acusación contra el ministro Muñoz en este contexto donde en realidad él no está relacionado con el caso Audios o Hermosilla? Y la verdad es que los antecedentes de esta acusación estaban en Comisión de Ética de la Corte Suprema hace bastante tiempo. Se conocían hace más de un año atrás. ¿Por qué ahora? Y él señalaba, bueno, llegamos a la convicción, dado que la Comisión de Éticas de la Suprema se ha demorado tanto, llegamos a la convicción a propósito del caso Audios de que era importante también tener una acción por parte del Poder Legislativo para acelerar, ¿no? Algo que para nosotros nos parece tremendamente grave, como las acusaciones que están en contra el ministro Muñoz, por lo que acabas de explicar tú. Entonces esa es un poco la explicación, ¿no? Vieron como la oportunidad y el caso Audios los iluminó o los generó la convicción de que tenían que incluso meter el acelerador en una cuestión como esa que no está relacionada, pero que a su juicio es igualmente grave. Esas son un poco las explicaciones que dan. Y hay que agregar también en esta como sumatoria de desaciertos y de mezquindades que suelen verse en el Congreso, la chapucería de la acusación constitucional de la centroizquierda en contra de la ministra Vivanco, que se equivocaron de causal, o sea, pusieron incumplimiento de la Constitución y las leyes, que no es causal de acusación constitucional en contra de ministros de Corte Suprema. Eso aplica para ministros de Estado y aplica para comandantes en jefe, pero no para... La única causal para acusar a un ministro de la Corte Suprema es notable abandono de deberes. Y cómo configurar lo que han construido la argumentación sobre la base de la falta de probidad. O de autonomía o de imparcialidad. Entonces, claro, lo hicieron a la rápida, agarraron una plantilla de acusaciones constitucionales que se hacen a granel últimamente. Entonces, copy-paste y una chapucería también feo. Entonces, fue una desprolijidad, pero los diputados hasta ahora han señalado de que no afectaría el fondo. Es una cuestión de forma y no de fondo. Así que no debería caerse por este error. Sí, podría ser una anécdota, pero no deja de ser fea, como lo es la estrategia del empate. Y es que en general, o sea, sabéis que estamos hablando de un Congreso que tiene el 2% de confianza en la ciudadanía y de una Corte Suprema que tiene el 6%. Entonces, el 2% juzga el 6%, es bien patético. Sí. Y saca el foco de lo que en general a la derecha más la complica este caso, que es Chadwick. Y además Chadwick tiene como que vio que lo de Cubillos podría funcionar y arrancó para adelante. Entonces, como está mencionado en la acusación constitucional de la centroizquierda contra Vivanco, presentó una querella por difamación. Sí. Ahora, es razonable porque la acusación lo menciona varias veces, pero no lo menciona así como lo mencionó la Fiscalía en la audiencia de formalización de Hermosilla, que lo menciona como para probar que él usaba sus relaciones para perpetrar los delitos. Chadwick, no hay ningún antecedente por ahora, uno puede inferirlo en todo caso, de que haya perpetrado un delito. De hecho, él no está imputado en la causa, por lo tanto podría constituirse esta figura. Pero es bien patudo. Es patudo porque la reacción que tuvo la UDI con el caso Democracia Viva, sacaron a un ministro que todavía no tiene nada que ver porque simbolizaba a RD. Sí. Entonces, que él se querelle por... Y además, acuérdate esa declaración por Francisca que sacó la UDI, calificando a Jackson de ser directo involucrado en el robo. No, era como el articulador. Claro, el autor intelectual. Sí, claro, bueno, como el autor intelectual aquí ponen a Chadwick como instigador. Entonces él se va a querellar. El textual dice la acusación: el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es el señor Andrés
Chadwick. Lo que señalan abogados como Domingo Lovera, que es el abogado del Frente Amplio que participó en este equipo coordinador de la acusación constitucional, es que no se le imputa ningún delito con esta frase, además porque él no es autoridad pública en este minuto. Por lo tanto, no se le puede imputar el delito de tráfico de influencia. Y defiende el que esta frase esté en la acusación constitucional porque dice lo siguiente: para que la causal de notable abandono de deberes pueda ser calibrada de manera correcta por los parlamentarios que deliberan en función de la acusación constitucional, es necesario tener todos los antecedentes sobre la mesa. Y parte de esos antecedentes es la participación o el involucramiento en mayor o menor medida de Andrés Chadwick en el caso Audio, a propósito del montón de alusiones que ya sabemos que se han hecho en las conversaciones de Hermosilla con los Jalaf, los traspasos de dineros que hay de por medio, que por más de que comunicados públicos que saque Chadwick, todavía no se termina de aclarar los montos, las relaciones que ha tenido o tuvo Chadwick con Hermosilla. Hay antecedentes de sospecha en relación a Andrés Chadwick y esos antecedentes es necesario tenerlos sobre la mesa para calibrar el accionar de Ángela Vivanco en relación a todo esto. Entonces, esa es un poco la lógica, ¿no? Político-constitucional que se utilizó para instalar a Chadwick en esa acusación. Ahora, por parte de la oposición y la derecha dicen que hay claramente un uso político malicioso para poder afectar al heredero de Piñera y todo lo que ya sabes. Es que, bueno, si la gente no es tonta, como decía el fiscal Gajardo, somos tontas hasta las 12. Andrés Chadwick, en el mejor de los casos, no tiene nada que ver, nunca se enteró del uso que hacía su amigo de su nombre para sus propios tráficos de influencia y negocios. Pero se tiene que ser políticamente responsable de haber puesto a un delincuente en el corazón de la moneda a capturar a otro poder del Estado y Esas generar son las explicaciones que se están esperando. O sea, ya, suponte que no tenéis nada que ver, eres un incauto que fue defraudado en su confianza por este amigo del alma. Ocurre, hay que decirlo, puede ser, hay que darle a todo el mundo el beneficio de la duda, pero da una explicación entonces, ¿no? Da la cara, porque tiene además su sector en tremendo problema. Sí, y son varios los parlamentarios de derecha, de RN y de la UDI también, que han dicho de manera bien explícita, es necesario que dé mayores explicaciones para no tener que estar interpretando nosotros, dando la cara a ellos como parlamentarios de Chile Vamos en función de las responsabilidades que pueda tener en el caso. Se están esperando esas explicaciones políticas que todavía no han llegado y no sé si van a llegar. Yo creo que responde más a una estrategia a ver qué pasa en el ámbito judicial también, cuando le toque declarar, no sé. Ahí... Y yo creo que también están haciendo hora por si esto le salpica a la centroizquierda, algún ministro, algún parlamentario del Partido Socialista, del Frente Amplio, pero ese tiempo ya pasó, o sea, ya no fueron salpicados. Y lo que intentaron con Analía Uriarte no tuvo ningún sustento. Entonces, claro, hacer tiempo ya yo creo que es una estrategia errónea. Sí. Pero, Francisca, tenemos que hacer un pequeño descanso. Se nos pasó rápido. Se nos pasó rápido y siempre pasa lo mismo. Sí. No, sí. No sin antes agradecerle a nuestra audiencia que nos siga por las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en, ¿qué más? Facebook. Eso. Es que me están soplando aquí porque a veces nos equivocamos y decimos, estamos en, ¿cómo se llama? Tinder. No. Y Bumble, pero ahí no estamos. Ahí no. Por lo menos no como equipo. Y las casadas tampoco, que en realidad soy la única. Oye, y no olvide que nos puede ver por YouTube. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con otros temas súper candentes. ¿Cuál es la receta para el éxito? ¿Ser un alumno ejemplar y obediente? ¿Estudiar una carrera universitaria conocida y lucrativa? Pero, ¿te imaginas haciendo otra cosa?
quizás la mejor receta es simplemente hacer eso que te apasiona. Te invito a conocer personas valientes y sorprendentes que nos cuenten los secretos de sus oficios extraordinarios. Soy Yuyi Filipovich y estoy de vuelta en televisión, animando mi nuevo programa ¡Vamos, que se puede! Un matinal como la gente. Soy fan de Taylor Swift desde mucho antes que el presidente de la República, que lo hace solo para obtener votos. Yo también soy fan de Taylor Swift. Canción favorita, a ver. All Too Well, Taylor's Version. Swiftie no mata Swiftie. Ok. Con grandes invitados, recreaciones de la vida real, un tremendo equipo de profesionales. Y el canal todavía no me paga, Tecnología de punta Me muero. Es igual a como yo la encargué. Mira, tiene mi cara. y momentos que quedarán en la historia de la televisión chilena. Héctor, la juguera. La juguera, Ya se me chorró y partiste la almacén a traerme cigarros. ¡Ayuda! ¡Me fracturé! ¡Pablo! No te pierdas ¡Vamos, que se puede! Por las pantallas de Uchile TV. ¡Nos vemos! En una época donde el debate político es descarnado, violento y sin llorar, nos hacía falta un espacio para acordarnos que los políticos tienen sentido del humor, son humanos y que si quieren llorar, que lloren. Pronto, por Uchile TV, el debate perfecto. ¿Quedó? Oh, ya, bacán. Chiquillos, duda, ¿va a haber plata para el resto de la ropa? ¿No? Ah, ok, dale. Y escenografía en verdad es solo esto. Conoce a los candidatos de las elecciones 2024 junto a Hermann Heim en el debate perfecto. Estreno todos los viernes a las 22:30 por Uchile TV. Y estamos de vuelta en Descabelladas, ya les conté con Francisca Castillo y con la notoria e imperdonable ausencia de mis colegas Alejandra Matu y Mirna Schindler, pero bueno, volverán. No, están en un compromiso muy importante las dos. Quiero contarles que el viernes a las 22:30 horas no hay que perderse por ningún motivo el debate Ferpecto. Y no me equivoqué, aunque muchas veces lo hago. Ferpecto, así se llama, con el comediante Hermann Heim, un excelente stand-upero además, que tiene siempre invitados a candidatos a alcaldes y los hace arar, me han dicho. Así que no se lo pierda el viernes 22:30. Van a ver varios capítulos. Tenemos una novedad de última hora para nosotros, porque estamos transmitiendo este programa en la noche, pero lo estamos grabando y siendo las 5:30 hemos sabido que el presidente de la Universidad San Sebastián, de quien hablamos harto rato en el primer bloque, Andrés Chadwick, ha renunciado a ese cargo. Y Francisca, tú tienes parte del comunicado. Bueno, renunció como sabemos, era presidente de la Junta Directiva de la universidad. En el comunicado, la declaración pública que emitió hace alusión primero a los logros que ha conseguido estando en el cargo, también como decano en la Facultad de Derecho, y finalmente dice que debido a las acciones judiciales que he iniciado, me resulta incompatible, a mi juicio, continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto. Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Y por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realizo en la universidad, en la formación de profesionales, etcétera, etcétera. Incompatibilidad por su defensa. Bueno, vamos a ver si se defiende, porque hasta ahora, a menos que lo hagan tribunales solamente como decidió presentar una querella,
que no requiere mucho trabajo, para eso tendrá un buen abogado. De hecho, tiene a Donoso, José Donoso, que es además un conocido operador de la plaza para efectos de relaciones políticos-judiciales también. Igual yo creo, a propósito de lo que conversábamos en el primer bloque, de los costos reputacionales que esto está teniendo para la universidad, que hubo una conversación ahí de por medio, evidentemente, con la junta directiva para llegar a esta conclusión. El dar un paso al costado en estas circunstancias vendría a ser un paso mínimo para tratar de resguardar lo que yo decía al principio en relación al proyecto educativo de la Universidad de San Sebastián y los costos que está teniendo con todos estos antecedentes. Así que el estigma para sus estudiantes, además, que son los que pagan. Puede ser un paso mínimo que está dando al costado Andrés Chadwick. O sea, si no lo hace respecto a su sector político, y por lo menos lo haga respecto de la institución que lo ha acogido. Claro. Ya, pues dicho eso, vamos a pasar a otro tema de análisis que... a propósito de salidas. A propósito de salidas, hay otra que tiene la puerta abierta y es el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Maletas hechas, han dicho, aunque sigue presentando recursos, en cualquier minuto también se podrá resolver el último. Son como 5 los recursos de postergación. Sí, para su cautela de garantía, porque el abogado defensor está enfermo, cardíaco, entonces dice que en el traspaso necesita otra persona que lo defienda. El asunto es que la audiencia de formalización por omisión en el delito de apremios ilegítimos durante el estallido social es el 1 de octubre, por lo tanto sería cuestión de horas su salida. El presidente Boric ha desdramatizado esto, dice que mantiene conversaciones fluidas y que comparten con el director de Carabineros el objetivo de que la institución siga fortaleciéndose y exista continuidad en el mando, por lo tanto eso significa que va a elegir dentro de las primeras 5 antigüedades al sucesor, ¿no es cierto, Francisca? Sí, datos de contexto también para quienes no están viendo el por qué estamos nuevamente, es como un déjà vu que tuvimos en abril, cuando también estábamos a puertas de la formalización. Eso finalmente no sucede. Recordemos que esto estaba fijado en un primer momento para el 7 de mayo, y previamente el gobierno había fijado la famosa doctrina TOA. Luego sucede toda esta tragedia del asesinato de los 3 carabineros en Cañete y esto se posterga para el 1 de octubre. Lo de los carabineros en Cañete sucedió el 27 de abril, la formalización era para el 7 de mayo, finalmente queda para el próximo martes y ya no habría más instancia o recurso, aparte de lo que terminó por presentar hoy día, para seguir postergando eso. El debate de esta semana ha sido básicamente si aplicar o no aplicar el famoso criterio TOA, donde ahí evidentemente el Congreso, el gobierno a través de sus ministros, diferentes ministros, la ministra Vallejo, la ministra Carolina Toá, el subsecretario Monsalve, han reafirmado, el ministro Cordero también, reafirmado de que el criterio TOA va sí o sí y se aplica para el caso del general director Ricardo Yáñez. Y desde la oposición han reclamado de que descabezar a una institución como Carabineros hoy día en este contexto de crisis de seguridad, más toda la polémica por los homicidios del fin de semana largo, es básicamente un descriterio absurdo pedirle la salida a pesar de su formalización. Pero lo cierto es que parece inminente de que va a ser el próximo 1 de octubre y lo que se ha estado haciendo esta semana por parte del general Yáñez es ya comenzar con algunas despedidas, los preparativos para el cambio de mando, actividades varias con este tono de ya estar dejando un cargo que de todas maneras iba a dejar en el mes de noviembre. Sí, a mí me da la impresión de que la política le ha dado mucho más dramatismo a esta salida. Que ellos mismos. Que los mismos involucrados, o sea, el gobierno o el presidente, que es quien designa y pide la salida, y el propio Ricardo Yáñez ya está internalizado en la institución y la ciudadanía que él va a salir, que ha hecho una buena labor, que tiene una buena relación con el gobierno y que esto es una causa puntual. Ahora, lo que hay detrás de esta causa también es bien relevante y es la otra capa que hay que analizar, porque esto es el 1 de octubre, mes del 5º aniversario del estallido social, y la causa es sobre el rol que a él le correspondió en la represión
de las manifestaciones que se realizaron durante el estallido social, en un contexto de mucha tensión entre la institución y la derecha con la fiscalía. Recordemos que la fiscal Jimena Chong, que es también la que lleva esta causa de Yáñez, ha sido blanco de un verdadero asedio en que la difaman en el Congreso, donde sea, por el fracaso que tuvo en la causa del Cabo Zamora, por el caso de Pío IX, ¿no? Que sale por un accidente, finalmente ese es el veredicto de la justicia y es la verdad judicial, no habría sido víctima de un intento de homicidio, como lo plantea Jimena Chong. Entonces, claro, todos los fiscales ganan o pierden causa, eso es lo normal, pero como aquí está altamente politizada y es muy sensible para la política en general, esto ha cobrado una significación importante. Y el jefe de la fiscal Chong, que es el fiscal metropolitano norte, ¿no? Javier Armendáriz, también ha sido blanco de una serie de acusaciones, pero él ha salido fortalecido, fíjate, porque acuérdate que un conjunto, creo que 15 parlamentarios de la derecha y también un PPD, presentaron ante la Corte Suprema una solicitud de remoción, porque los fiscales regionales solo pueden ser removidos por la Corte Suprema. No hay ahí ni acusación constitucional ni facultad del fiscal nacional. La única causal sería esa. Entonces le pidieron a la Corte Suprema que lo removiera a su cargo por una causal que es bien compleja y es odio y resentimiento en contra de Carabineros. Y digo yo que salió fortalecido el fiscal Armendáriz porque por unanimidad la Corte Suprema desechó esa solicitud. Y la defensa que hizo Armendáriz también pone el punto en que todo lo contrario, Carabineros es el brazo más importante de la Fiscalía para llevar a cabo su trabajo. Otra cosa es que cuando se excede hay que hacer la investigación que corresponde. Bueno, y en esa línea esta semana también la alcaldesa y candidata presidencial Evelyn Matei fue una de las que más subió el tono en contra de la Fiscalía. Ella afirmó que esta era una formalización de carácter ideológico, que iba a tener un fracaso estrepitoso, tal como había sucedido con el caso del Cabo Zamora. Dio declaraciones en ese tono, ¿no? Donde van mucho más allá en el cuestionamiento hacia el funcionamiento de la Fiscalía a propósito de la figura de la fiscal Jimena Chong, y la han secundado también presidentes de partido, parlamentarios, donde señalan, bueno, no corresponde que hoy día la Fiscalía determine cuándo tiene que salir, a propósito del criterio Toallo y la formalización, cuándo tiene que salir un alto mando de Carabineros y cuándo no. Entonces, claro, ahí se entrecruzan todo esta compleja crisis de credibilidad del sistema judicial que estamos viviendo. Se suman declaraciones en contra del funcionamiento de la Fiscalía que la verdad es que no contribuyen mucho al proceder de las instituciones en nuestro país. Así que, pero bueno, tal como dice, se ha dramatizado mucho más desde el ámbito político que desde lo que se está haciendo por parte del general Yáñez y el gobierno, que todo indica que ya tienen todo listo los preparativos para el cambio de mando. Se está esperando a que el presidente vuelva de Nueva York para definir, vuelve el jueves, para definir si es que esto se concreta jueves o viernes, dependiendo de ahí de la agenda del presidente Boric, que recordemos que el fin de semana viaja también al cambio de mando en México. Entonces hay un periodo de tiempo bastante limitado para poder concretar este asunto de la RENUS. Y lo más probable es que se haga con ceremoniales, con la respectiva gesto de gratitud, de reconocimiento, y él se despida también, como ya lo ha empezado a hacer, sin mayor drama. Además, desafortunadamente, en Carabineros hace mucho tiempo que los directores generales no terminan sus periodos. Sí. Lo que sí, la figura penal que se le imputa es bien compleja de probar, que la omisión en un delito, que es el apremio ilegítimo, que es una violación a los derechos humanos, significa que él podría estar al mismo nivel entre la acción y la omisión. O sea, él tendría la misma posibilidad de evitar el delito que la que tuvo el perpetrador de perpetrar el delito. Entonces, es jurídicamente compleja y podría ahí también resultar debilitada la Fiscalía si es que no logra esto, o puede lograrlo e incluso lograr una medida cautelar que explique por sí sola,
suponte tú, un arresto domiciliario, que explique por sí sola lo correcto de esta necesidad de que renunciara antes de la audiencia de formalización. Si es que ello ocurriera, ¿no? Claro. Tengo aquí el dato a propósito de los antecesores, de los 3 antecesores que han tenido que salir en medio de escándalos en Carabineros. Tenemos a Bruno Villalobos, recordemos el 2018, que sale por el tema de la Operación Huracán. Después vino Hermes Soto, que estuvo en medio del escándalo por todo el procedimiento del GOPE por Camilo Catrillanca, y después Mario Rosas por efectos de estallido social, y luego llega el general Yáñez, que ha tenido también toda esta labor de normalización de la institución. Se ha comentado bastante eso porque, bueno, recordemos que reputacionalmente Carabineros estaba en el suelo post estallido social, las encuestas sí lo acreditaban. Y ahora están las nubes. Ahora subió estrepitosamente la aprobación a la institución, se aumentaron considerablemente los recursos por parte de este gobierno, de la mano del general Yáñez también, que lo ha reconocido públicamente, abiertamente, de que este ha sido uno de los gobiernos que más recursos ha traspasado a la institución. Entonces, la verdad es que su tarea está cumplida. Lo único que le faltaba en el fondo era salir por la puerta ancha y llegar a noviembre, pero va a tratar de que sea lo más normalizado posible todo el procedimiento que tendría que suceder en los próximos días. Sí. Ya, y otro tema, el último que alcanzamos muy brevemente a tocar, es que hoy día se aprobó y se despachó como ley en el Congreso el proyecto de antievasión y elusión, o ley de cumplimiento de obligaciones tributarias. Ajá. Un mínimo que haya una ley para que se cumplan las leyes, pero así están las cosas, y esto es bien importante, como vemos ahí en la foto, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, feliz, dichoso, porque es la primera de sus grandes misiones que realmente le resulta. El fracaso de la reforma tributaria al comienzo del gobierno fue muy dramático para este gobierno. No lo ha dejado sin ni un peso para emprender ninguna de sus grandes compromisos del programa de gobierno. Y aquí estamos hablando de un 1.5 de puntos del PIB de posibilidad de recaudación cuando esté en régimen esta ley, porque al darle más facultades al Servicio de Impuestos Internos para evitar esta tremenda brecha tributaria que existe en Chile, digo brecha, porque según los estudios de impuestos internos, el incumplimiento del pago solo del impuesto corporativo es del 51%. O sea, las grandes empresas en este país pagan la mitad de lo que tienen que pagar por impuestos. Eso dice el estudio. La CPC siempre ha dicho que no le cree mucho a ese estudio, en fin. Pero esto en vísperas, a horas de que se presente el proyecto de ley de presupuesto nacional 2025, que se presenta siempre máximo 30 de septiembre y tiene que despacharse en diciembre, le permite considerar en ese presupuesto al gobierno 1.200 millones de pesos que provendrían de esta ley, así que es re importante. Sí, y les va a permitir, a propósito de lo que ingresaría a la discusión de presupuesto, financiar materias de orden y seguridad pública y todo lo que tiene que ver con los recursos para el aumento gradual de la pensión garantizada universal de la PGU, que son cuestiones relevantes para el gobierno. Queda pendiente el tema del impuesto a la renta. Recordemos que el pacto fiscal está dividido por cumplimiento tributario y el proyecto de impuesto a la renta. Que no se ha presentado. A mediados de año lo que decía el ministro Marcel era de que primero había que resolverlo el cumplimiento tributario, porque si no había garantías de que eso sucediera, tal como decías tú, esto es como para que la ley se cumpla básicamente. Era necesario postergar el debate del impuesto a la renta, que es mucho más complejo entre oficialismo y oposición, poder llegar a un buen puerto. Entonces, hasta ahora no hay luces de que eso se vaya a presentar, ni cuándo, si es que se va a hacer antes de que este gobierno concluya. Queda como la interrogante en relación a que si se completan los proyectos del pacto fiscal o el gobierno se conforma con la recaudación de cumplimiento tributario. Pero claro, tal como señalas tú, a puertas de el debate sobre el presupuesto 2025, un porotito. Un yumbito, como podríamos decir. Ahora, para explicar algunas de las enmiendas que significa esta ley, el tema del levantamiento del secreto bancario, que es lo más importante, aunque también se aborda en otro proyecto de ley, que es el de inteligencia financiera, porque es la
manera más eficiente de perseguir al crimen organizado, siguiendo la ruta del dinero. Pero aquí también, pues, como a propósito del caso Hermosilla, ninguna institución de las que le corresponde, ni el banco ni impuestos internos, se dieron cuenta que este señor había eludido por impuestos o evadido por impuestos 800 millones. Si es que la cifra que se detectó en la Fiscalía es la correcta y no es más. Entonces, claro, el gobierno tuvo que ceder porque la ley, el proyecto de ley del Ejecutivo, en realidad planteaba que se suprimiera la participación de la justicia en el levantamiento del secreto bancario frente a situaciones muy bien acreditadas. Ahora se mantiene en sede judicial, pero con un procedimiento mucho más rápido, con plazo, no le permite al contribuyente oponerse, entonces tiene más celeridad. Y lo otro es el denunciante anónimo remunerado. Eso es bien importante porque hay muchas personas que saben que se está perpetrando este delito de elusión, pero no lo pueden denunciar porque obviamente temen a las consecuencias o no tienen ningún incentivo. Y aquí hay un incentivo que es la remuneración por ese servicio, que por supuesto en caso de tratarse de una denuncia malintencionada, injustificada, recibe una sanción también. O sea, no es, porque me acuerdo que Meves decía esto es una industria de las delaciones. Claro. No es ese el caso. Bajó así el nivel y en eso tuvo que ceder el gobierno. El otro que tuvo que ceder, que creo yo que es bien delicado, lo ha reclamado harto la senadora Yasna Proboste, es, mi tocaya, es el establecimiento de una nueva forma de gobernanza, porque se constituye... El Servicio de Impuestos Internos. Sí, se constituye un consejo específico designado por alta dirección pública de personas independientes que van a ser consultadas en determinados dictámenes de impuestos internos. Y eso puede frenar un poco, y lo que teme el planteamiento de la senadora que menciono es que a través de ese consejo se filtre el lobby, pues, el famoso lobby. O sea, aquí hay una industria de abogados tributaristas que desarrollan esto que eufemísticamente se llama planificación tributaria agresiva. Digo eufemístico porque eso es una manera muy pensada de evadir o eludir impuestos. Y estos abogados tributaristas, que por supuesto son los que tienen las credenciales para concursar a este consejo, podrían ser los mismos. Entonces hay ese reparo. Y además se le entregan más atribuciones a impuestos internos, más herramientas de fiscalización, etcétera. Así que, bueno, podría llegar esta cantidad importante de recursos solamente por efecto de que se haga cumplir la ley. Déjame agregar un elemento auspicioso a propósito de lo que implica más el trámite legislativo. Esto se aprobó de manera bien expedita en ambas cámaras, porque se llegó, recordemos, un protocolo de acuerdo en la Comisión de Hacienda del Senado hace un tiempo atrás. Porque antes de ese protocolo de acuerdo estaban bien tensas las negociaciones a propósito de todo lo que el gobierno tuvo que ceder para llegar a estos acuerdos que finalmente se traducen en lo que tú nos estás contando. Y ese protocolo de acuerdo fue importante para que esto fuera expedito y se despachara el día de hoy. Y me hace recordar o me evoca el tema del protocolo de acuerdo que se alcanzó también en la Comisión de Trabajo del Senado para la reforma previsional, que debería estar saliendo del Senado en enero. Se están cumpliendo los protocolos de acuerdo. Se están cumpliendo los protocolos de acuerdo, se está respetando, que es lo más importante, en la decisión de la Comisión en sala y en ambas cámaras. Entonces, esperemos que... algo pasa, no está tan trabada la política. Claro. Oye, vamos a ir a un breve corte porque al regreso vamos a conversar con una experta en temas internacionales, candidata a doctora, miembro del Consejo de Apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me equivoqué en el nombre, pero después se lo vamos a preguntar bien a ella porque se me perdió el apunte. Paula Cortés. Vamos a pasar revista por todos los convulsos conflictos y hostilidades, guerras en el mundo, Medio Oriente, Ucrania, y por la posible reforma de las Naciones Unidas a partir del desarrollo que tuvo ayer la Asamblea General de ese máximo organismo internacional. La posibilidad de que una chilena esté en la Secretaría General también. Así que vamos y volvemos con eso. Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita.
y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar. Arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada. Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. Llega a Uchile TV la serie documental que se pregunta por qué. The Why. Esclavitud moderna. Igualdad de género. Pobreza y desigualdad. Derechos civiles y políticos. Historias que dan cuenta de problemáticas centrales del mundo en el que vivimos. The Why. Historias del mundo para el mundo. Todos los miércoles a las 23:30 horas por las pantallas de Uchile TV. Y estamos de vuelta en Descabelladas con Francisca Castillo, me ha acompañado todo el programa, pero también tenemos a una invitada especial, Paula Cortés. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Ella es candidata a doctora en Derecho Internacional, es miembro además del Consejo de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos aclara que no viene a hablar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo sabemos, más bien como académica que eres de nuestra prestigiosa Universidad de Chile. Así que bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gracias también por la aclaración. Como pasan eso siempre, cuando empiezan los programas o terminan, que las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad individual. Solo responsabilidad mía. Y no represento a ninguna de las instituciones o lugares en los que formo parte. El Consejo de Política Exterior es una institución completamente autónoma, consultiva. Claro, es no un consejo consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. Y donde cada uno habla por sí mismo. O sea, por sus conocimientos, por supuesto. Y con esos conocimientos te queremos pedir que nos ayudes a desentrañar el impacto que puede tener lo que se habló ayer en tanto la Cumbre del Futuro como en la Asamblea General de la ONU respecto de la reforma urgente que requiere el Consejo de Seguridad de la ONU para poder terminar con la impunidad que vemos ante nuestros ojos en las verdaderas barbaries de guerra que están aconteciendo con crímenes de guerra que nadie para. A ver, lo primero que yo quiero decir es que yo creo que esto es de la disciplina de Relaciones Internacionales, de la cual yo no soy experta, soy más experta en Derecho Internacional. Los estados se mueven en periodos de cooperación y de conflicto. O sea, siempre les explico a los alumnos. Entonces, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, el máximo conflicto que ha vivido la humanidad, pasamos por una situación de mucha cooperación. Entonces los estados dijeron, bueno, ya casi nos destruimos todo, ¿cierto?, 2 bombas nucleares, y entonces viene la creación de Naciones Unidas, un órgano que casi va a cumplir 80 años el otro año,
y de muchos tratados internacionales. Por ejemplo, este tratado que hoy está muy en la palestra en la Corte Internacional de Justicia de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Es todos estos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Mucha cooperación entre los estados. La creación de la Unión Europea, imagínate, casi después los europeos que se destruyeron, también de los años 50. Y entonces, las instituciones financieras. Por supuesto, una nueva reestructuración del mundo. Entonces hemos llegado a un punto en que esta organización y esta lógica del mundo, que viene creada de un mundo post-45 con unos ciertos ganadores y unos ciertos estados que eran, digamos, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que logran este estatus dentro de esta nueva institución que dicen nosotros vamos a tener en este órgano que va a ser el órgano, por así decirlo, ejecutivo, ¿cierto? Que va a tener el poder de poder, porque en Naciones Unidas se prohíbe el uso de la fuerza. Por primera vez, la humanidad explícitamente prohíbe el uso de la fuerza con ciertas excepciones, ¿cierto? Como la legítima defensa o la autorización por el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes, ¿cierto? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y, en su momento, la Unión Soviética, hoy sucesor Rusia, que pueden entonces parar cualquiera de las resoluciones que se adopten en estas materias sustantivas, como el capítulo 7, el uso de la fuerza. Y esa es nuestra lógica post-45. Pero ahora estamos en 2024, ha corrido mucha agua bajo el puente y tenemos estos nuevos estados que ya de esta cooperación se volvieron a alejar y volvieron a hacer nuevas alianzas y nuevas individualidades y surgieron estados que le están haciendo el peso a este poder hegemónico que era Estados Unidos, ¿cierto? Y entonces, como lo dice mucho este pacto que tú estás hablando, que nace de esta cumbre por el futuro, ya la institución está desgastada, se está anquilosando. Por lo tanto, necesita aire. Si tú sabes, la Sociedad de las Naciones, que es la institución que nace del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué muere en el fondo? Porque no puede evitar la Segunda Guerra Mundial, que era en el fondo uno de sus objetivos principales era que no volviéramos a tener una catástrofe como esa. ¿Queremos llegar a la Tercera Guerra Mundial para poder entonces sí crear una tercera? Probablemente no, va a ser la destrucción de todos. Por lo tanto, esta cumbre llega en un momento crucial en que los estados se ven que están, como dijo Antonio Guterres cuando abrió la cumbre, dijo, estamos en un momento en la humanidad insostenible. Pero estos problemas se pueden solucionar. Y entonces, yo siento que en el fondo, en el mundo, los mismos líderes saben que cuando uno dice, ya no está, ya pasamos todas las líneas rojas. O sea, o reaccionamos o ¿qué hacemos? Y si tú te lees la resolución, que fue, ojo, aprobada por consenso de aclamación, ¿qué significa eso? Si ustedes vieron en prensa que cuando se llega, que es una resolución de 64 hojas, la estuve revisando, Rusia intenta, como su último, dice, no, yo quiero proponer una enmienda a esta resolución porque acá están todos los intereses de Occidente y pensó que iba a tener mucha espalda. Y vienen todos en bloque, todos los estados africanos, y dicen no. Nosotros proponemos en este minuto, que son 52, proponemos en este minuto votar que no se vote la enmienda. Estamos cansados ya. Y ahí se empieza a parar México y yo pongo lo mismo, y se vota el que no se vote la enmienda. Y unos muy poquitos estados apoyaron a Rusia y otros poquitos se abstuvieron. Déjame interrumpirte ahí Sí, lo que quiera. Para preguntarte, para ser un poco abogada del diablo de lo esperanzador que puede ser este acuerdo y las dinámicas, las correlaciones de fuerza que se dieron y que tú estás describiendo, porque es un pacto no vinculante, tengo Por supuesto, entendido. O sea, las resoluciones de la Asamblea General, que es el órgano más democrático de Naciones Unidas, ¿cierto? Un estado, un voto, 193 estados. Y entonces es no vinculante, pero es simbólico en sí, claro, que en ese momento todos hayan dicho, como es momento de callar en el fondo, y entonces el presidente, que es el que va rotando, digamos, un estado, dice, entonces todos los estados aprueban esta resolución. Y todos, no hubo una abstención, no hubo un veto. Como
no estamos en el momento para... O sea, hay una preocupación de que está el multilateralismo, le está entrando agua en este momento por todos lados. Entonces, es un momento, yo creo que crucial. Estamos en un momento muy, muy complejo del multilateralismo. El presidente Boric lo decía también en su discurso, y ahí va mi pregunta, donde como que anunciaba todo este tipo de cosas que tú mismo estás describiendo, de que ya no estamos en el 1940, las lógicas son distintas, pero uno inevitablemente, y esto lo digo muy de espectadora, ve lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza, donde han habido vetos de por medio para el alto al fuego. Cuestiones que pueden ser muy de sentido común no están sucediendo para frenar el genocidio que está sucediendo ahí. ¿Cómo leer o interpretar las situaciones que están pasando en la realidad con lo que aspiran en estas resoluciones que se están tomando en la Asamblea General? ¿Cómo ve esa correlación? A ver, yo creo que esto no es distinto a lo que yo estaba diciendo. Vemos que el sistema multilateral está haciendo agua, que las mismas normas que los estados se han dado y que se han prometido respetar, no se están respetando. Que esto no es generalizado. Si yo te pregunto, ¿el derecho internacional en el día a día se cumple? Sí. O sea, tenemos 193 estados y sí hay muchos conflictos en el mundo, pero te aseguro que son mucho más las situaciones que el derecho se cumple a que no se cumple. Si no, estaríamos todos en una lógica media, el hombre es un lobo para el hombre todos los días y lo estarían invadiendo aquí en todos los... Con la guerra religiosa de los 30. No, todo. Entonces, nosotros, claro, ahora que tenemos todo además a un clic de distancia y vemos todo lo que está pasando, además, es terrible. Yo no estoy aminorando, o sea, acabo de leer la prensa y se cree que Israel va a hacer una incursión terrestre en Líbano, un país que está golpeado ya por la crisis económica, estaba ya muy mal y ahora una guerra. Al final, los que sufren en esto son los civiles, ni las élites, o sea, los civiles de cada uno de los estados son los que los pasan peor. Y entonces, claro, se ve muy lejano en este momento. Yo podría decir, bueno, esto, ojalá en este esfuerzo, porque otras veces, imagínate, sin ir más lejos, el septiembre del año 2015 se hace este ambicioso plan de los 17 objetivos de la agenda que todo el mundo le llama 2030, ¿cierto? Desarrollo sostenible, que tiene entre eso hasta uno de sobre la solución pacífica de los conflictos, sobre el saneamiento del agua, sobre la energía sostenible. Y estamos a 2025, estamos a 5 años de cumplir esos 17 objetivos, que tienen 169 metas, porque supone que es trazable, y los indicadores dicen que no vamos ni en el 20%. Entonces, ahora que se cumplen 10 años, los estados también parte de este pacto futuro, es como, apuremos la agenda, o sea, no vamos a llegar ni a cumplir ni la mitad de lo que nos propusimos. Estamos hablando de sostenibilidad de la especie humana, además. Exactamente, de las generaciones futuras, por eso se llama pacto del futuro. O sea, en el fondo, el cambio climático, estamos, como digo, en múltiples crisis. Claro, una existencial en todo caso, que es la del cambio climático. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú la amenaza de la ultraderecha, que ha tenido un auge espectacular, particularmente en Europa? No sé si eso tiene mucha incidencia en la ONU, pero sí la tiene en la Unión Europea, y que respecto de la crisis climática es negacionista. Eso es no lo estoy inventando, es explícito. A ver, yo creo que eso es parte de las múltiples crisis y también de la crisis de la democracia. O sea, creo que en el mismo discurso de Boric, ya no recuerdo si en el discurso que dio en Naciones Unidas o el discurso de lo que habló en esta crisis de líderes progresistas, que ya podemos hablar de eso, dice también, yo creo que todo en cierta forma es una consecuencia de algo también. Y en ese sentido, la izquierda debe hacer un mea culpa respecto de cuando son mis amigos, yo no digo nada y veo que entonces hay una dictadura en Nicaragua, una dictadura en Venezuela, lo vemos aquí con partidos locales, digamos. O sea, y entonces, en el fondo, si yo dejo pasar ciertas situaciones, cuando venga la situación del otro lado, ¿con qué moral o en el fondo yo podría decir? Es difícil, eso en el fondo, de la mirada desde la gente,
yo creo que existe en cierta forma como, no sé si era la palabra, incredulidad respecto ya de a quién le creo. Porque en el fondo este auge de la extrema derecha yo creo que se debe más bien a que han tomado agendas o banderas de lucha que tradicionalmente la izquierda no ha querido tomar. Y principalmente, ¿qué es? El tema de la inmigración y el tema de la seguridad. Y esto todo, además, sobreexpuesto con el tema de las noticias falsas. Y entonces, que no son temas nuevos. Si uno piensa cómo comenzó, por ejemplo, el nazismo, eran muchas noticias falsas también de vienen los judíos a quitarnos el trabajo y nosotros aquí estamos súper mal. Como de manual. Es como de manual, en el fondo, que son los populismos también. Entonces, yo creo que para poder hacer esta contrarreacción de este auge, que en el fondo no es algo que se pueda evitar, que ya está ahí, tiene que venir la reacción del otro lado. Y en ese sentido siento que hay cosas moviéndose. O sea, por ejemplo, veo, y en la realidad nacional, que en cierta forma, o en el discurso mismo de Boric, dijo, bueno, nosotros ya no podemos recibir más inmigrantes, que creo que una de las pocas veces que en el fondo, que lo dijo y no romantizar una situación que en el fondo ya nos supera por número, por capacidades, por infraestructura, o el tema de la seguridad, por ejemplo, que son banderas que a veces no han querido tomar desde la izquierda, y no solo en Chile, sino que en otras partes, y yo siento que eso quizás va a poder mejorar ese debate y esto, irnos de un polo a polo va a llevar las situaciones un poco más a la cordura que uno podría pensar. ¿Y tú ves la posibilidad, por un lado, de un liderazgo de Boric en esta nueva manera de defender los derechos humanos más allá de las fronteras ideológicas? Porque él le pone cara a Venezuela, habla de una dictadura además, y habla de la importancia de los derechos humanos más allá de estos enfoques políticos ideológicos. Y eso no lo ha hecho muy amigo ni de Lula ni de Petro. Hay una cierta distancia. Quizás no la hay tanto con Pedro Sánchez de España, pero existe la posibilidad de articular un nuevo referente de la izquierda que cumpla esa función que tú dices. O sea, yo creo que uno siempre tiene que pensar, o si no, de ahí depende si uno es como más optimista o más pesimista, de que siempre hay que tener la esperanza de que las cosas, o sea, de hecho en los anuncios está la posibilidad de que haya una cumbre de líderes progresistas el 2025 en Santiago. No sé si fue parte de lo que vieron. Y estamos hablando que hay desde líderes progresistas desde Reino Unido, desde Noruega, desde Canadá, y este reacercamiento un poco con Lula, porque si bien Lula ha estado, yo diría, no se ha comportado a la altura de lo esperable respecto del caso de Venezuela, créeme que si hay alguien que podría influir por su peso regional y mundial en poder intentar acorralar más a la dictadura venezolana es Brasil. Entonces, no puede ser que tú digas, porque no dijo algo, lo dejó fuera del juego. Lo tienes que incluir en el juego. Colombia, vecino al lado, importantísimo. Lo tienes que incluir, tienes que lograr mover las fichas hacia ese lado. Y si no es con el diálogo, ¿cómo lo vas a lograr? Entonces, no sé si veo a Boric como un referente, pero ¿por qué? Al menos lo está intentando. Dice, bueno, yo presto la casa, como diríamos, juntamos el otro año, yo presto la casa, por favor, o sea, conversemos, tenemos que avanzar. Ahora, a propósito de lo mismo y la influencia, ¿no?, de los referentes, por lo menos acá en América Latina, haciendo un poco el símil de lo que pasó también en los cuestionamientos de Israel, simplificando bien el debate, se ha cuestionado bastante la efectividad de los organismos internacionales para interceder en los conflictos. Y pasó con Venezuela, cuando esto estuvo más álgido después de las elecciones, se constató el tema del fraude electoral, no se mostraron las actas, la OEA levantó la voz, pero en términos prácticos, dice la gente hoy día, ¿qué resultado tenemos más allá de las condenas declarativas que se puedan hacer desde la OEA? Sí. ¿Cómo ves el debate de la efectividad o no de los organismos internacionales ante situaciones como estas que van a seguir pasando evidentemente? Pero es que esto es muy simple. El derecho internacional no es más que lo que los estados quieren que sea. Si los estados no quieren darle más atribuciones o no se quieren poner ni siquiera de acuerdo, porque ustedes mismos ven que la OEA, que debería ser el organismo naturalmente llamado a intentar solucionar la situación en Venezuela, de repente hasta cuesta sacar una resolución y que todos los estados quieran. Dentro de la propia OEA hay estados que no les parece tan mal
lo que yo te estaba diciendo antes, ¿cierto? Esto de no me parece tan mal si es mi amigo. Entonces, mientras los propios líderes de cada uno de los estados no quieran avanzar, y la misma respuesta para el tema de qué piensas de la reforma de Naciones Unidas, no vamos a avanzar. Ahora, los organismos especializados para encarar el problema de derechos humanos, ¿ya? Que es la Corte Penal Internacional, no es parte del sistema de Naciones Unidas, pero tiene hartos Estados miembros, entre ellos Chile, no tiene a Israel, y tampoco ha sido muy efectivo en el cumplimiento o en la persecución de las responsabilidades, porque ve responsabilidades individuales en delitos de lesa humanidad, no de Estados, a diferencia de la Corte de la Haya. Digamos. Sí. A ver, es que lo que pasa es que la Corte Penal Internacional, primero que todo, es un mecanismo que es de carácter complementario. Complementario a las jurisdicciones nacionales que de los estados parte. O sea, no es que sea el primero llamado son los propios estados a resolver sus situaciones. Pero además tiene ciertos artículos que hay situaciones que pueden ser referidas a ellas, por ejemplo, por el Consejo de Seguridad, pero vemos que no va a pasar, ¿cierto? Porque va a haber un veto, o por algún estado parte de situaciones, porque como esto todo tiene muchos requisitos jurídicos, entonces para que yo tenga la competencia sobre alguien, o tiene que haber sido en el territorio del lugar o sobre los nacionales de ese lugar. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Palestina, uno podría decir, podría juzgar a miembros del ejército israelí, por ejemplo, o a Netanyahu, porque fue en un territorio que ese Estado, Palestina es miembro, es reconocido como Estado, porque es un Estado. La situación de ser o no un Estado tiene que ver con una situación fáctica, no porque a mí no me reconozcan otro y yo no lo soy. Por lo demás, el reconocimiento de Palestina abrumadoramente en mayo se pidió que fuera miembro de Naciones Unidas, 145, imagínense, de 193, pero como para ser miembro tiene que aceptar el Consejo de Seguridad. Pero han pasado cosas, o sea, es por primera vez en esta asamblea, en la 79, Palestina le hicieron, porque es un Estado observador no miembro, ¿cierto? Le dieron un asiento, dejaron que el embajador de Palestina ante Naciones Unidas se sentara en la asamblea, el presidente lo autorizó a sentarse. Y eso puede parecer algo pequeño. Con sus 41.000 muertos atrás, quiero decir, por supuesto, simbólicamente. Pero es que, a ver, yo creo que uno de repente mira la mirada, o sea, me gusta mucho la historia, ve las cosas como lo que está encima. Y yo pienso en el mismo, imagínate cómo repetimos la historia, somos increíbles los seres humanos. Piensa la misma situación de Israel. Cómo Israel logra la creación del Estado de Israel, que es más como cierto, lograr que esta gente que vivía ahí milenariamente y fue expulsada de su lugar, volviera a su lugar y le dijera, aquí están tus fronteras y aquí te entrego tu lugar. Después de algo terrible, del Holocausto, llega a tal situación, ¿cierto?, que decide, por supuesto por teniendo como padrino a Reino Unido y a Estados Unidos, ¿cierto?, Declaración Balfour, Resolución de Naciones Unidas, año 47, creación del Estado de Israel, el 48 ellos mismos se declaran su independencia, todos los vecinos enojados, ¿cierto? Los genocidios pueden dar lugar a una oportunidad. Lo que estamos conversando, pero a mí no me sorprendería que después de todo lo que estamos viendo de terrible, no se logre a que se imponga a través del Consejo de Seguridad una resolución, el Estado de Palestina como solución y se logre finalmente la solución de dos estados que fue lo propuesto en el 48. O sea, eso es lo que te estoy diciendo en el fondo, que a veces parece que el mundo le cuesta terribles cosas avanzar, pero avanza. Ahora, saca alguna lección, no lo sé, es terrible pensarlo así, pero hartos años después. Pero es así. Ahora tú mencionas como un avance el tema de que el embajador de Palestina se haya sentado, ¿no? ¿Qué otro avance como para sacar el limpio de lo que ha pasado en esta Asamblea General a tu juicio son importantes como de reconocer dentro de lo que se ha conversado o declarado? Es que yo creo que, primero que todo, uno dice, es difícil ver un avance en una asamblea, imagínate. Pero yo ya siento señales, no sé, que volver a sentarse
a conversar así y aprobar una resolución de manera, aunque después haya salido Argentina a decir, nosotros nos vamos a desagregar de esta resolución, pero ya en los discursos, digamos, porque cumplirla sabemos que no es vinculante, pero va contra la agenda que tiene Argentina para su futuro. Venezuela dijo lo mismo, esto está hecho. Claro, pero ya después, pero ya firmaron. el símbolo de, no hubo que firmar porque se llama por aclamación unánime. Pero eso ya es un algo. O sea, ¿y qué es lo más importante de la declaración? ¿Qué es lo más importante de la declaración? La declaración misma. Como la declaración misma, porque tienen, claro, es el signo de unanimidad, porque tiene un montón de, ¿qué tiene? Tiene acciones, no sé, como no me acuerdo, 50 y tantas acciones, que tiene, desde todo, desde igualdad de género, desde temas de la solución pacífica de las controversias, es un poco un muy mix del recordatorio de la Agenda 2030. Y entonces, yo digo, más que lo propio, yo creo que es la propia resolución. Paula Cortés, queremos agradecerte por ayudarnos a desentrañar este convulso panorama internacional, candidata a doctora en Derecho, académica en Derecho Internacional, académica de nuestra universidad. Y miembro del Consejo de Política Exterior de la Cancillería, así que bien conocedora también de la realidad interna en relación a nuestras relaciones exteriores. Se hizo corto. Gracias. Se hizo nada. Sí. Francisca Castillo, te pasaste. No, gracias por la invitación. Voy a decirle a la Alejandra y a la Mina que no vengan más. No es necesario. No, ya van a estar acá. Cariños para ustedes. Para ambas. Desde la distancia están cumpliendo sus responsabilidades, así que nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Pero te pasaste, Francisca. No, gracias a ti. Un millón de gracias. Yo también agradezco la invitación al programa. Se me pasó volando, ¿verdad? Y eso que volando. te alargamos en mérito de los temas. Ya, pues, un millón de gracias, Paula. Y a nuestros auditores, auditoras, telespectadores, telespectadoras, no se olvide de seguirnos por las redes sociales de UChile TV. El domingo en la noche se repite, nos puede ver por YouTube, nos puede sintonizar y ubicar y seguir y comentar a través de nuestros distintos contactos en las redes sociales. Nos reencontramos el próximo miércoles. Un millón de gracias por acompañarnos y muy buenas noches.